y sus propiedades. Les voy a compartir la presentación. Bien, entonces definimos lo que es la transformada de Laplace como sigue. Dice que sea f una función definida para t mayor o igual que 0. Entonces se dice que la integral, la transformada la vamos a denotar como L de t igual a la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st por la diferencial de t. Es la transformada de Laplace de f, siempre que la integral converja. Tenemos entonces que la transformada de Laplace, denotada como L de f de t, está definida a través de una integral impropia. Esta integral impropia se calcula a través de límites. Si el límite existe, existe la integral y se dice que la integral converge. En el caso cuando el límite no existe, entonces la integral tampoco existe y se dice que la integral diverge. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos, antes de ver el ejemplo, que esta definición aplica para f definida para t mayor o igual que 0, pero también se puede generalizar para f definida sobre todos los reales, aunque es más común definirla solo para t mayor o igual que 0. Bien, entonces el ejemplo 1 dice, evalúe la transformada de la función constante 1. Entonces tengo la función constante 1 y vamos a calcular la transformada. Aplicando la definición se tiene que la transformada de 1 es igual a la integral de 0 a infinito de 1 por e a la menos st por la diferencial de t. Aquí vamos a calcular esta integral, pero antes también mencionar que s es una constante que no depende de t. De hecho, ese va a ser un parámetro. ¿Por qué? Porque al aplicar la transformada a una función f de t, el resultado va a ser una función f que va a depender de s. Bien, entonces tenemos la integral de 0 a infinito de 1 por e a la menos st por la diferencial de t. Esto es igual a el límite de la integral de 0 a x de e a la menos st por la diferencial de t cuando x tiende a infinito. Entonces, de esa forma calculamos esta integral impropia del tipo 1. Y esto va a ser igual a, integramos con respecto a t, s es constante, integramos con respecto a t, nos queda e a la menos st entre menos s. Y esto evaluado de 0 a x. Evaluamos y nos queda que esto es igual al límite de e a la menos sx entre menos s menos e a la menos s por 0 entre menos s, cuando x tiende a infinito. Pero esto es igual a el límite de e a la menos sx entre menos s, este término lo dejo igual, luego más 1 sobre s. Este más 1 sobre s se obtiene al evaluar en 0, e a la 0 me queda 1. Aquí me queda 1, menos entre menos es más, entonces queda más 1 sobre s.
¿Y qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿Qué ocurre con el límite con la exponencial? ¿Qué va a pasar con la exponencial cuando x tiende a infinito? Cuando x tiende a infinito, como está multiplicado por un menos, entonces significa que el exponente tiende a menos infinito, siempre y cuando s sea mayor que 0. Si s es mayor que 0, entonces el exponente tiende a menos infinito. Y entonces, ¿qué ocurre con la exponencial cuando el exponente tiende a menos infinito? Pues vamos a tener que esa exponencial tiende a 0. La exponencial tiende a 0. Y entonces, este término tiende a 0 y solo me queda 1 sobre s. Claro, considerando que s es mayor que 0. Que s es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que la transformada de la función constante 1 es igual a 1 sobre s, con la condición de que s sea mayor que 0. Entonces, podemos notar que al aplicarle la transformada a una función f de t, el resultado es una función f que depende de s. También debemos de recordar propiedades de la exponencial. Cuando tengo una exponencial y el exponente tiende a menos infinito, esa exponencial tiende a 0. Bueno, veamos otro ejemplo. Ahora en el ejemplo dice, evalúe la transformada de t cúbica. Aplicando la definición se tiene que la transformada de t cúbica es igual a la integral de 0 a infinito de t cúbica por e a la menos st por la diferencial de t. Y esto va a ser igual al límite de la integral de 0 a x de t cúbica por e a la menos st por la diferencial de t, cuando x tiende a infinito. Entonces debo de calcular esta integral y lo voy a hacer utilizando integración por partes. Entonces calculamos la integral por partes utilizando la forma rápida. La forma rápida de lo que es integración por partes. Entonces voy a elegir de esas dos funciones, una que sea u y la otra que sea b. Voy a elegir a u como t cúbica. Y esta función u la voy a derivar hasta llegar a 0. Entonces tengo la derivada de t cúbica es 3t cuadrada. La derivada de 3t cuadrada es 6t. La derivada de 6t es 6. Y la derivada de la constante 6 es 0. Bien, ahora el número de veces que derivé a u es el número de veces que voy a integrar a b. Tengo que ver la función e a la menos st. La integral es e a la menos st entre menos s. Si esta función la vuelvo a integrar, queda e a la menos st sobre s cuadrada. Y si la vuelvo a integrar, nos queda e a la menos st sobre menos s cúbica. Y al volverla a integrar, nos queda e a la menos st sobre s cuarta. Entonces ya tengo las derivadas y las integrales. Ahora voy a multiplicar de forma diagonal. El primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto término. Y además voy a considerar los signos alternados, más, menos, más, menos.
Entonces, la integral de t cúbica por e a la menos st por la diferencial de t nos queda de esta forma. T cúbica por e a la menos st entre menos s. Entonces tengo más entre menos, queda menos t cúbica por e a la menos st sobre s. Luego es menos 3t cuadrada por e a la menos st sobre s cuadrada. Y nos queda menos 3t cuadrada por e a la menos st sobre s cuadrada. Luego tenemos más 6t por e a la menos st entre menos s cúbica. Más entre menos queda menos y queda 6t por e a la menos st sobre s cúbica. Es este término. Luego tenemos menos 6 por e a la menos st sobre s cuarta. Nos queda menos 6 por e a la menos st sobre s cuarta. Y así obtengo la integral de t cúbica por e a la menos st. Entonces lo único que hice fue aplicar integración por partes 3 veces. Claro, aplicando en este caso la forma rápida. Y entonces regresamos a lo que es la transformada de t cúbica, que es igual a la integral de 0 a infinito de t cúbica por e a la menos st por la diferencial de t. Esto es igual al límite de la integral de 0 a x de t cúbica por e a la menos st por la diferencial de t y cuando x tiende a infinito. Esta integral ya la tenemos. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función menos t cúbica por e a la menos st sobre s menos 3t cuadrada por e a la menos st sobre s cuadrada menos 6t por e a la menos st sobre s cúbica menos 6 por e a la menos st sobre s cuarta. Y esto evaluado de 0 a x. Bien, ahora evaluamos primero en el límite superior, luego en el límite inferior y hacemos la diferencia. Nos queda el límite cuando x tiende a infinito de menos x cúbica por e a la menos sx entre s menos 3x cuadrada por e a la menos sx sobre s cuadrada menos 6x por e a la menos sx sobre s cúbica menos 6 por e a la menos sx sobre s cuarta. Luego es menos, ahora evaluamos en 0, queda menos 0 al cubo por e a la menos s por 0 sobre s menos 3 por 0 al cuadrado por e a la menos s por 0 sobre s cuadrada menos 6 por 0 por e a la menos s por 0 sobre s cúbica menos 6 por e a la menos s por 0 sobre s cuarta. Ahora simplificamos, me queda el límite cuando x tiende a infinito. Del primer término no puedo simplificar nada, queda igual, queda menos x cúbica por e a la menos sx sobre s, menos 3x cuadrada por e a la menos sx sobre s cuadrada, menos 6x por e a la menos sx sobre s cúbica, menos 6 por e a la menos sx sobre s cuarta. Luego más del segundo término solo queda 6 sobre s cuarta, ya que como tengo el 0 elevado al cubo multiplicando, 0 al cubo es 0 y al multiplicar por 0 pues me da 0. Aquí tengo 0 al cuadrado es 0, al multiplicar por cualquier número me da 0. Luego tengo 6 por 0, por este término me da 0. Y el último es e a la 0, es 1 por 6 queda 6 sobre s cuarta. Tengo menos, pero con el menos de afuera, menos por menos se vuelve más. Más 6 sobre s cuarta.
Y ahora cuando x tiende a infinito, el primer término, todo el primer término que está entre paréntesis, tiende a 0. Y solo me queda 6 sobre s cuarta, cuando s es mayor que 0. Y esto ocurre ya que si calculamos el límite de x cúbica por e a la menos sx, cuando x tiende a infinito, si calculamos el límite por separado, el límite de x cúbica sería infinito, el límite de e a la menos sx sería 0. Infinito por 0 es una forma indeterminada. Y entonces voy a aplicar la regla de L'Hopital. Para aplicar la regla de L'Hopital necesito tener un cociente. Entonces este producto lo represento como un cociente. Me queda el límite de x cúbica sobre e a la sx cuando x tiende a infinito. Si calculamos ahora el límite por separado, el límite de x cúbica cuando x tiende a infinito es infinito. El límite de e a la sx cuando x tiende a infinito también es infinito. Entonces vamos a tener una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Es una forma indeterminada y entonces puedo utilizar la regla de L'Hopital. Aplicamos la regla de L'Hopital, derivo arriba, derivo abajo, me queda el límite de 3x cuadrada sobre s por e a la sx, cuando x tiende a infinito. Y ahora, cuando x tiende a infinito, si calculamos el límite nuevamente por separado, el límite de 3x cuadrada cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. Y el límite de s por e a la sx cuando x tiende a infinito también tiende a infinito. Me vuelve a quedar una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Pero esto es igual al límite de, aplicando la regla de L'Hopital, derivamos arriba y abajo y tenemos la derivada de 3x cuadrada de 6x, la derivada de s por e a la sx queda s cuadrada por e a la sx, cuando x tiende a infinito. Y luego 6 por x cuando x tiende a infinito tiende a infinito. Y luego e a la s por x cuando x tiende a infinito se va a infinito. Entonces tengo otra forma indeterminada. Entonces vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital. Derivo 6x, me queda 6. Derivo s cuadrada por e a la sx, queda s cúbica por e a la sx. Y cuando x tiende a infinito, el 6 es constante, queda fijo. Y e a la sx como x tiende a infinito, la exponencial tiende a infinito. Entonces nos quedaría algo de la forma, una constante que es 6 sobre infinito. Pero eso es igual a 0. Entonces es igual a 0. De esta forma he comprobado que este límite tiende a 0. Pero también aquí en el proceso apareció x cuadrada por e a la sx. En esta parte también se tiende a 0. Luego tenemos el 6x, sería x por e a la menos sx, que sería esta parte. 6x sobre e a la sx. Esto tiende a 0. Y acá, como la exponencial tiende a 0 cuando x tiende a, cuando el exponente tiende a menos infinito, entonces esto tiende a 0. Y de ahí que todos estos términos se hacen 0 cuando calculamos el límite. Y el único que queda es el de 6 sobre s cuarta.
Y entonces vamos a tener que la transformada de Laplace de t cúbica es igual a 6 sobre s cuarta, cuando s tiende a, perdón, cuando s es mayor que 0. Tenemos un tercer ejemplo. Nos dice, evalúe la transformada de e a la 3t. Y para resolver entonces esta transformada, aplicando la definición, se tiene que la transformada de e a la 3t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la 3t por e a la menos st por la diferencial de t. Pero esto es igual al límite cuando de la integral de 0 a x de e a la menos s menos 3 por t, diferencial de t cuando x tiende a infinito. Entonces, en esta parte, como estoy multiplicando la exponencial por otra exponencial, sumo los exponentes. Queda 3t menos s. Entonces, de aquí sacamos factor común que sería el menos y la t, y nos queda por eso e a la menos s menos 3 por t, por la diferencial de t. Bien, aquí ya integro y me queda el límite de e a la menos s menos 3 por t sobre menos s menos 3. Esto evaluado de 0 a x y cuando x tiende a infinito. Evaluamos y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos s menos 3 por x sobre menos s menos 3. Y esto menos e a la menos s menos 3 por 0 sobre menos s menos 3. Y esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de esta parte queda igual, el primer término, e a la menos s menos 3 por x sobre menos s menos 3. Y luego, cuando evaluamos aquí, e a la 0 es 1. Menos entre menos es más. Entonces nos queda más 1 sobre s menos 3. Más 1 sobre s menos 3. Y cuando x tiende a infinito, esta exponencial tiende a 0 siempre y cuando s sea mayor que 3. Vamos a tener entonces que esto es igual a 1 sobre s menos 3 para s mayor que 3. Por lo tanto, la transformada de e a la 3t es igual a 1 sobre s menos 3, aquí debería de ser al cuadrado. Ah, perdón, aquí no va este símbolo, no sé qué pasó ahí. Apareció una comilla ahí que no va. El resultado, la transformada de e a la 3t debe de ser 1 sobre s menos 3, con s mayor que 3. Entonces, de esta forma queda la transformada de Laplace de e a la 3t. ¿Sí está claro? Profe, yo tengo una duda respecto al problema anterior. Ahí, ¿cuándo utilizamos eso último donde usamos lo del L'Hopital, de la regla del L'Hopital? Eso último. La regla del L'Hopital se utiliza cuando calculamos límites y aparecen las formas indeterminadas. Por ejemplo, 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o 0 por infinito, o infinito menos infinito, que son algunas de las más conocidas, las formas indeterminadas. Cuando aparecen esas formas indeterminadas, entonces
el límite de un cociente de funciones lo puedo calcular como el límite del cociente de las derivadas de las funciones. Entonces, en ese caso se aplica la regla del L'Hopital cuando se tiene una forma indeterminada. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Gracias. Bien. Profe, Sí, ¿qué pasó? yo tengo una duda en el procedimiento de sacar la integral por partes de forma rápida. Ve que al momento de hacerlo, creo que pone los signos. Esos signos siempre va a ir más, menos, más, menos. Sí, pues es el método de integración por partes. ¿Se acuerdan de ese método que dice que la integral de u por la diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u? Si te acuerdas ahí, bueno, ya les dije la fórmula empieza con u por b positivo, entonces positivo, luego menos la integral de b por la diferencial de u, que sería el menos de acá, pero como vuelvo a aplicar la fórmula, otra vez aparece más menos, porque estoy aplicando 3 veces integración por partes. Claro que utilicé la forma rápida, pero en sí la fórmula lleva un más y un menos. Ajá, esa era mi duda, profe. Gracias. Sí, de nada. Y en la última parte, en el último ejercicio, ahí factorizó el menos para que la S sea positiva, para que nos quede positiva. Ajá, sí, por eso se saca este menos de acá. Tengo acá un menos, entonces lo saco. Sí, esa es la razón. Entonces igual, por ejemplo, en otro ejercicio que igual, supongamos que tengamos menos S, igual hay que ver la forma de que nos quede positiva. No. Sí. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Y qué pasa con el menos que queda de cuando se factoriza? ¿Se le aplica la X? O... Este menos acá, al Sí. final. Sí, cuando... Acá sacamos el menos. Luego ese menos lo llevamos aquí. Aquí cuando evaluamos sigue el menos. Aquí sigue el menos. Esto para que la exponencial tienda a cero. X es positivo. S menos 3 considero que también es positivo, porque S es mayor que 3. Entonces estos dos términos son positivos. Para que la exponencial se vaya a cero, el exponente debe de tender a menos infinito. Como este término por este es positivo, entonces la única forma de que este producto tienda a menos infinito es multiplicándolo por menos. Entonces por eso necesito el menos acá. Es necesario tener un menos ahí. ¿Sí? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, entonces continuamos. Y ahora lo que sigue son estos dos ejercicios. Hagan uno de estos ejercicios ahora. Tienen 10 minutos para hacerlo. Profe, ¿nos comparte la presentación? Sí, es lo que voy a hacer. Que como coseno, bueno, que varía entre
entre 1 y menos 1 y al multiplicarla por 0, pues ¿de ahí qué Pues da seguía? 0, ¿no? Da 0, ¿no? Pues sí. Ese sería el resultado. Ajá, sería el resultado del límite. Entonces sí, algunos términos del límite se hacen 0 y solo va a quedar lo que ya habían mencionado. A ver, les voy a explicar cómo sería el argumento. Entonces, vamos a calcular aquí en la pizarra el límite de e a la menos sx por el seno de 2x cuando x tiende a infinito. ¿Se acuerdan del teorema de la compresión? No, profe. Para límites, ¿no? No, profe. No. Pues está complicado entonces su caso. Pero no hay problema, acá les explico. Bien, sabemos lo siguiente. Sabemos que la función seno de 2x varía entre menos 1 y 1. Eso ya lo sabemos por las propiedades de la función seno. Su rango de la función seno es de menos 1 a 1. Bien, ahora, ¿qué ocurre si multiplico por la exponencial? La exponencial siempre es mayor que 0. Entonces, al multiplicar por la exponencial, se mantienen las desigualdades. Es decir, al multiplicar por menos 1 la exponencial, nos queda menos e a la menos sx. Y se mantienen estas desigualdades. Menor o igual que e a la menos sx por el seno de 2x. Y esto es menor o igual que e a la menos sx. Entonces multipliqué las tres partes de la desigualdad por e a la menos sx y me quedó esta desigualdad. Ahora, si aplico límites a cada término, se mantienen las desigualdades. Entonces me quedaría el límite de menos e a la menos sx cuando x tiende a infinito. Y esto es menor o igual que el límite de e a la menos sx por el seno de 2x. Cuando x tiende a infinito. Y esto es menor o igual al límite de e a la menos sx cuando x tiende a infinito.
¿Y cuál es el límite de menos e a la menos sx? Es decir, el primer límite, ¿cuánto vale? 0. 1. Cero, Vale ¿no? cero, cero. Sí, porque cuando x tiende a infinito y como el exponente de la exponencial es negativo, se va a 0. Entonces me queda aquí 0. Y esto es menor o igual que el límite de e a la menos sx por el seno de 2x, cuando x tiende a infinito. Y esto es menor o igual que, ¿cuánto vale el límite de e a la menos sx cuando x tiende a infinito? También 0. Vale 0. Por lo tanto, ¿cuánto debe de valer el límite? Si 0 es menor o igual que el límite de e a la menos sx por el seno de 2x cuando x tiende a infinito, y es menor o igual que 0, por lo tanto, el límite ¿cuánto vale? 0. Pues debe de ser 0, no le queda de otra, porque está entre 0 y 0. A este se le conoce como el teorema de la compresión, cuando logro que el límite esté entre dos valores que son iguales, entonces el límite va a ser igual a esos valores. Entonces aquí nos quedaría que el límite de e a la x por el seno de 2x cuando x tiende a infinito, esto es igual a 0. De esa forma se calcula este límite. También si tuviéramos coseno, es decir, si tuviéramos el límite de e a la menos sx por el coseno de 2x, la demostración se hace igual, porque también coseno de 2x se encuentra entre menos 1 y 1. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguien intentó hacer el segundo o terminó de hacer el segundo? ¿No? No, profe. Les dio miedo el segundo porque vieron una función por partes. Sí, la verdad sí. Bien, ahí lo que deben de hacer es aplicar la definición que daría que la transformada de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st. Y luego tendrían que separar la integral como la suma de dos integrales, porque la función está definida en dos partes. Entonces les quedaría que eso es igual a la integral de 0 a... Pues acá les explico por qué les estoy aquí para que vean en esta parte. Tenemos entonces que la transformada de f de t por definición sabemos que es la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st por la diferencial de t. Pero como la función está definida en dos partes, entonces aquí tengo que separar también de acuerdo a esos intervalos.
sería la transformada, perdón, la integral de 0 a 1 de f de t por e a la menos st por la diferencial de t más la integral de 1 a infinito de f de t por e a la menos st. Diferencial de t. Y ahora, ya que separamos, sustituimos entonces lo que vale la función en cada intervalo. Y me quedaría entonces la integral de 0 a 1. De 0 a 1 la función vale t, entonces quedaría acá t por e a la menos st por la diferencial de t más la integral de 1 a infinito de, ahora, para t entre 1 e infinito, la función toma el valor de 1, entonces sería 1 por e a la menos st. Por la diferencial de t. Entonces así quedaría. Bueno, ya nada más falta calcular las integrales, evaluar y listo, ya tendrían el resultado. Entonces ese lo hacen de tarea, lo terminan de tarea. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Qué es lo que está antes de la exponencial? ¿Perdón? En la última integral, ¿es la t antes de la exponencial o es un 1? Es 1. Ah, ok. Sí, porque la función, si recuerdan, está definida como t para t entre 0 y 1. Entonces, en la primera integral tenemos la integral de 0 a 1 de t por e a la menos st. Luego, la función está definida como 1 para t mayor o igual que 1. Entonces, para la integral de 1 a infinito sería 1 por e a la menos st por la diferencial de t. ¿Sí? Ok, Sí, profe. profe. Entonces lo terminan de tarea. Vamos a continuar con el tema. Entonces ya vimos la definición de lo que es la transformada de Laplace. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones existe la transformada de Laplace. Y vamos a considerar dos definiciones que seguramente alguna de ellas ya la vieron en un curso anterior. Tenemos que una función f es continua por tramos o por partes o a trozos, también se le llama, en el intervalo de 0 a infinito, si en cualquier intervalo 0 menor o igual que a, menor o igual que t, menor o igual que b, hay un número finito de puntos t sub k, donde k varía desde 1, 2 hasta n, con t sub k menos 1 menor que t sub k, en los que f tiene discontinuidades finitas y es continua en cada intervalo abierto t sub k menos 1, t sub k. Entonces, en ese caso se dice que la función es continua por tramos o por partes o a trozos. Cuando tiene un número finito de discontinuidades y esas discontinuidades también son finitas. Y en cada intervalo determinado por los puntos donde están las discontinuidades, la función es continua. Entonces, en ese caso se dice que es continua por partes o por tramos o a trozos.
Bien, otra definición dice, se dice que f es de orden exponencial c si existen constantes c, m mayor que 0 y t mayor que 0, tales que el valor absoluto de f de t es menor o igual que m por e a la c por t para toda t mayor que t mayúscula. Entonces, cuando una función cumple con esta condición, se dice que es de orden exponencial. De hecho, significa que la función f de t está acotada por una función exponencial o que está dominada por el múltiplo de una función exponencial. Bien, y estas dos definiciones son las que aparecen en el siguiente teorema. Dice que si f es función continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial c, entonces la transformada de f de t existe para s mayor que c. Entonces, si una función f cumple con estas dos propiedades, eso nos garantiza que la transformada de Laplace existe. Si alguna de esas condiciones no se cumple, puede ocurrir que la transformada no exista. Cuando la transformada no existe, significa que la función o no es de orden exponencial o no es continua por tramos. Estas dos condiciones son importantes ya que me garantizan la existencia de la transformada. La continuidad es importante ya que eso nos garantiza la existencia de la integral definida. Nos garantiza la existencia de la integral de 0 a x, que sea continua por tramos o por partes o a trozos. Y la segunda condición, que sea de orden exponencial, nos garantiza que la integral converge. Es decir, que al calcular el límite existe, ya que muchos términos se van a cero porque están dominados por la exponencial. Por eso, cuando les expliqué, ahora que les acabo de explicar lo del límite de e a la menos sx por el seno de 2x, cuando x tiende a infinito, ese límite es 0, ya que la función seno de x está dominada por la exponencial. Y entonces, como la exponencial tiende a 0, pues el límite también tiende a 0. Entonces, bajo estas condiciones existe la transformada de Laplace. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien, entonces, ahora veamos las propiedades de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es un operador lineal, es decir, satisface las dos propiedades de linealidad. La primera dice que la transformada de f de t más g de t es igual a la transformada de f de t más la transformada de g de t. La segunda, tenemos que la transformada de alfa por f de t es igual a alfa por la transformada de f de t. En este caso, alfa es un escalar. Entonces, las propiedades significan que la transformada separa sumas y que saca escalares. Entonces, este operador transformada es un operador lineal. Separa sumas y saca escalares. Y bueno, también tenemos el siguiente teorema, que son prácticamente las fórmulas para calcular la transformada de Laplace de algunas funciones. Estas funciones que aparecen aquí son de orden exponencial y además son continuas.
De hecho, son más que continuas por partes o continuas por tramos, son continuas en todos los reales. Y tenemos entonces que la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. Esta ya la vimos cómo calcular la transformada a partir de la definición. Luego la transformada de t a la n es igual a n factorial sobre S a la n más 1, donde n toma valores de 1, 2, etc. Luego la transformada de e a la a por t es igual a 1 sobre s menos a. Tenemos que la transformada del seno de k por t es igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. La transformada del coseno de k por t es igual a s sobre s cuadrada más k cuadrada. Aquí podrán notar que la transformada de seno y coseno son muy parecidas. Lo que las hace diferentes es que la transformada del seno de k por t lleva una constante en el numerador. Y la transformada del coseno de k por t lleva una variable en el numerador. Luego tenemos la transformada de seno hiperbólico de k por t es igual a k sobre s cuadrada menos k cuadrada. Y la transformada del coseno hiperbólico de k por t es s sobre s cuadrada menos k cuadrada. La diferencia entre la transformada de seno coseno y la transformada de seno hiperbólico coseno hiperbólico es tan solo el signo del denominador. En el caso de coseno, su transformada es una suma de cuadrados el denominador. En el caso de seno hiperbólico es una diferencia de cuadrados la que está en el denominador. Y lo mismo ocurre con la transformada de coseno de k por t. En el denominador está una suma de cuadrados. Y en el caso de la transformada de coseno hiperbólico de k por t, en el denominador tengo una diferencia de cuadrados. Bien, y entonces ahora vamos a ver cómo aplicar estas fórmulas. De aquí en adelante lo que veremos es tan solo la aplicación de estas fórmulas. Y más adelante veremos también algunos teoremas importantes. Bien, tenemos entonces la transformada de t cúbica más coseno de 4t. Vamos a ver cómo calcular esta transformada. Entonces tenemos la transformada de t cúbica más coseno de 4t. La puedo ver como la transformada de t cúbica más la transformada de 4t. Entonces lo que hice fue aplicar la primera de las propiedades. La transformada de una suma es la suma de las transformadas. Ahora, para cada función, aplico la fórmula correspondiente. La transformada de t cúbica sería igual a 3 factorial sobre s a la 3 más 1, aplicando la segunda fórmula del teorema. Luego, la transformada del coseno de 4t es igual a s sobre s cuadrada más 4 al cuadrado. Y tenemos entonces que esto es igual a 6, que sería 3 factorial, sobre s a la cuarta. Tengo s a la 3 más 1, 3 más 1 es 4, queda s a la cuarta. Más s sobre s cuadrada más 16, que es el 4 al cuadrado. Y de esta forma calculamos entonces la transformada de t cúbica más coseno de 4t. Aplicando propiedades y luego aplicando fórmulas. Luego, en el ejemplo 2, tenemos la transformada de 6 por el seno hiperbólico de 2t. Entonces, calculamos esta transformada. Lo primero que hacemos es aplicar propiedades. Sacamos el escalar, que es 6.
Entonces esto es igual a 6 por la transformada del seno hiperbólico de 2t. Aplicamos fórmula para el seno hiperbólico, nos queda 6 sobre 6 que multiplica a 2 sobre s cuadrada menos 2 al cuadrado. Entonces multiplicamos 6 por 2 es 12 sobre s cuadrada menos 4. Y así calculamos la transformada de Laplace de 6 seno hiperbólico de 2t. En el ejercicio 3 me pide evalúe la transformada de 7 por e a la menos t más 2 por el seno de pi por t. Entonces aplicamos la transformada, aplicamos primero propiedades, la transformada de 7 por e a la menos t más 2 seno de pi por t es igual a la transformada de 7 por e a la menos t más la transformada de 2 por el seno de pi por t. Luego sacamos el escalar y queda 7 por la transformada de e a la menos t, más, también aquí sacamos el escalar, más 2 por la transformada del seno de pi por t. Luego ya aplicamos las propiedades, queda 7 que multiplica a la transformada de e a la menos t es 1 sobre s menos 1, más 2, luego la transformada del seno de pi por t es pi sobre s cuadrada más pi cuadrada. Multiplicamos aquí, 7 por 1 es 7, menos por menos es más, queda 7 sobre s más 1. Más 2 por pi, me quedaría 2pi sobre s cuadrada más pi cuadrada. Entonces de esta manera aplicamos propiedades y aplicamos las fórmulas para la transformada de Laplace. ¿Sí está claro? Sí, profe. Profe, ¿y por ese medio no se podría responder la primera, del primer ejercicio que nos dejó? Sí, claro. Pero ahí todavía no veíamos las fórmulas. Sí, eso simplifica mucho lo que Claro, lo a que partir hicimos. de ahora ya utilizamos las fórmulas, pero por ejemplo, si les queda una función, si tienen una función por partes, pues no se puede aplicar estas fórmulas. Se tiene que aplicar la definición. Ah, ok. Gracias, Entonces, profe. por eso es importante también que sepan cómo aplicar la definición. Claro, si hay fórmulas, pues es mejor, pero cuando no haya fórmula, pues hay que aplicar la definición. Bien, entonces van a hacer estos 3 ejercicios. Tienen 10 minutos para hacerlos y los checamos en 10 minutos. Aquí ya apliquen las fórmulas y las propiedades que hemos visto. Cero, la respuesta es e a la menos 6 sobre s menos 1. ¿Y la del 1 cómo quedaba? Perdón, profe. Del 1 queda 6 sobre s cuarta menos 18 sobre s cúbica más 27 sobre s cuadrada menos 27 sobre s. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces nos vemos en esta materia el jueves y en la de universitarias en un rato más. Hola, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.